Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Voy a estar leyendo 3 versículos, 18, 19 y 20. Versículos 18, 19 y 20. Vamos a estar tomando algunas referencias de este pasaje y también de otros de las Escrituras, donde vamos a estar hablando un poco acerca de una temática que hemos venido ya trayendo durante 3 domingos anteriores, donde estamos hablando de crecimiento espiritual, de la vida cristiana, y hoy vamos a estar dando conclusión a toda esta temática que hemos venido trayendo desde principio del mes de febrero y que ya estamos concluyendo con este mensaje que vamos a tener hoy. Dice la palabra del Señor lo siguiente, y les voy a invitarse a ponerse en pie un instante para que estiren así sus piernas y también para que puedan prestar atención a todo lo que vamos a estar leyendo. En Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, versículos de 18 al 20. Evangelio de Juan capítulo 15, versículos de 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dios bendiga su palabra, oramos. Señor, bendice ahora la exposición de tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder exponerla. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Como decía hace unos instantes, en los 3 últimos domingos pasados, desarrollamos una serie de enseñanzas que son importantes incorporarlas como creyentes para nosotros desarrollar o crecer en nuestra vida espiritual. Si vamos un poco más atrás, a principios del mes de febrero, alrededor del día 9 de febrero, el primer domingo que tocamos el tema de la humildad, pudimos ver allí que comenzamos con esta temática de vida cristiana porque es importante que usted sea delante de Dios una persona humilde. Dios va a bendecir a los humildes y Él no va a bendecir a aquellos que vienen con jactancia delante de Él y pensando que son algo delante de Él. Cuando nos presentemos delante del Señor, una actitud que es digna delante de Él es la humildad. Y esta es la que nos lleva a un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Una persona humilde es una persona que sabe que necesita de su Salvador y su Señor. Somos bienaventurados, la Biblia lo enseña, cuando reconocemos nuestra carencia, nuestra pobreza espiritual delante de Dios. Cuando nosotros venimos ante el Señor, no venimos porque tenemos algo que ofrecerle al Señor. Recuerden eso. Cuando usted venga delante del Señor, ven delante del Señor con esa carencia de que usted necesita que Él te ofrezca. Cuando usted tiene algo del Señor, entonces usted tiene algo para dar. Eso nunca lo olvides. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene nada de parte del Señor, usted no puede ofrecer nada de parte de Dios. Si el Señor no tiene un trato directamente con usted, ¿de quién usted está hablando? ¿A quién usted va a predicar? ¿De quién usted va a exponer? Entonces usted tiene que venir buscando de aquel que puede suplir su necesidad, puede llenar su vida. Y cuando usted está lleno, cuando usted está exactamente conectado con aquel que es su Señor y Salvador, entonces usted puede ofrecer lo que el Señor le ha ofrecido. Pero si no tiene nada de parte de Dios, usted no tiene nada para ofrecer. Es importante entonces una actitud de humildad. Y este tema lo tratamos en febrero 9. Y somos bienaventurados cuando nosotros sabemos que tenemos carencias espirituales y venimos delante de Dios buscando ser reconfortados por parte de Dios. Y este es el primer paso en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Recuerden que hemos estado tocando los procesos de crecimiento espiritual. El primer paso es reconocer que necesito. Tengo carencia. Y esa carencia me lleva entonces a la necesidad de buscar de mi Salvador para que sí sea quien cubra toda esa necesidad. El proceso continúa. Y cuando continúa, llega entonces a un segundo punto, que es el sometimiento de nuestro ego, de nuestra voluntad al Espíritu Santo. Y ahí estuvimos tocando en ese segundo mensaje cómo usted necesita sujetarse
sujetarse y estar ahí humillado delante del Señor y que su voluntad sea regida o dirigida por el Espíritu de Dios. Luego que usted sujeta su voluntad al Señor, entonces va a encontrarse en un proceso de renovación constante. Y ese proceso de renovación constante es que usted está dejando, abandonando e incorporando. Y llega entonces un momento en su vida espiritual donde ya usted comienza a incorporar principios que son hábitos, que esos hábitos se convierten en, ¿recuerdan? Convicciones. Esos hábitos que usted va incorporando a su vida se convierten en convicciones. Ya usted no actúa porque alguien le dice que tiene que hacer algo, sino que usted lo hace por convicciones, porque usted sabe que es agradable delante de Dios. Y para que ustedes entiendan un poco esto, a nuestros hijos ustedes comienzan a hacerle hábitos desde pequeños. ¿Es así o no? Usted comienza a enseñar a su hijo con hábitos. Un hábito muy importante en sus hijos es, a ustedes les toca sacar la basura todos los días que pasa la basura a buscarla. Eso es un hábito. Y ese hábito se convierte después en una convicción. Ellos saben que tienen que hacerlo porque es su responsabilidad. Así también en la vida cristiana. Tú vas incorporando hábitos. Y los hábitos son principios de vida que usted va incorporando a su vida espiritual. Y esos hábitos, cuando usted va creciendo en el conocimiento de la palabra, se convierten en convicciones que cuando viene el embate a su vida, usted dice, no lo hago porque desagrada al Señor. Y no se va por encima de sus convicciones, los embates que van a venir para que usted niegue esas convicciones. Por eso es que es un proceso. Esas convicciones entonces se convierten en un estilo de vida para usted. Pero esto no quiere decir que usted llegó. Usted se va a encontrar entonces ahora con una situación donde ya usted está incorporó estos principios de vida, pero ahora usted va a seguir luchando en su vida espiritual y vas a tener altas y bajas. Porque como decía la semana pasada, y si ustedes recuerdan, estábamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Cuán difícil es mantenerse lleno del Espíritu Santo. Porque Satanás no quiere que usted mantenga ese estilo de vida, sino que los ataques continuarán sobre usted y entonces comienza usted a fluctuar. Comienza a caer y de pronto comienza a subir, comienza a caer, comienza a subir. Porque cuando usted cede a la tentación, cede a los embates de Satanás, usted cae, aun cuando usted tiene convicciones. Porque Satanás no descansa. Su objetivo es destruir la vida de un creyente y usted es su blanco. Y aunque usted piense que ha crecido mucho en la vida de la fe y usted lleve años en el Evangelio y usted conozca la Biblia de tapa a tapa, no quiere decir de que usted esté aplicando la Biblia de tapa a tapa cuando usted es tentado y cuando usted es probado. Entonces, en medio de las pruebas y las tentaciones, usted tiene que agarrarse del Señor para poder continuar caminando. Llegamos entonces al proceso donde llegamos a este último punto del proceso, donde vamos a estar hablando de la constancia del discípulo. Este es el título del mensaje. Y me he tratado de... Es decir, me diluí un poco en la introducción porque quería que ustedes comprendieran toda esta enseñanza. Vamos a ir más rápido ahora en los 3 puntos que vamos a tocar. La constancia de un discípulo, si lo pueden poner en la pantalla para que ustedes puedan verlo. Un discípulo tiene que ser constante. Y esa constancia es la que te va a llevar a ti a la victoria. Una persona que no es constante en el camino y en su entrega al Señor, entonces no va a ser un discípulo auténtico. Vamos a pensar en los discípulos de Cristo. ¿Qué pasó cuando el Señor fue entregado en Getsemaní? Ahí se puso a prueba la entrega de cada uno de aquellos que estaba con Él durmiendo y velando en la noche, porque no pudieron velar en toda la noche, sino que se durmieron. Cuando el Señor oraba y el Señor decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando llegó entonces ya casi el amanecer, vinieron los principales sacerdotes y ahí con ellos Judas Iscariote. Y es cuando ustedes ven el encuentro donde Judas viene y besa al Señor. Y el Señor le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y cuando todos los discípulos estaban alrededor, que vieron que tomaron al Señor, vino entonces Pedro y cortó la oreja de Marco. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que después de 3 años de vida, de entrega, de conocimiento de la vida de nuestro Señor, Pedro hiciera esto? Fue lo que hizo, porque no fue capaz de mantenerse velando y orando para no entrar en tentación. Fue tentado directamente
Y su objetivo era pensar que él como humano podía proteger a su maestro. ¿Quién podía proteger mejor a Jesús que él mismo? Velad y orad. No estamos suficientemente equipados para decir que aun cuando nosotros hayamos caminado con el Señor, no necesitamos seguir constante. Otro ejemplo del mismo apóstol Pedro. Dice la Biblia que en una ocasión el apóstol Pablo lo enfrenta. Pero lo enfrenta porque se encuentra que Pedro estaba comiendo con los gentiles y se hacía un gentil. Y luego iba con los judíos y entonces se hacía un judío. Pero no en el sentido de que al judío me hice judío como dice Pablo en sus escrituras, sino que él prohibía de alguna forma el estilo de vida de los gentiles y cuestionaba. Y Pablo dice en la escritura que llega y lo enfrenta. Y dice que lo enfrenta cara a cara. ¿Y por qué? Porque Pedro estaba actuando mal. Porque Pedro estaba actuando mal. Y el reconocimiento de esto está por el enfrentamiento de dos apóstoles para hacerle entender de su mal procedimiento. Pero también podemos ver otro ejemplo bíblico en el apóstol Pablo, para que ustedes se den cuenta de que es constante, como tenemos que vivir en un constante crecimiento. El discípulo, para poder mantenerse pegado, tiene que estar constantemente perseverando. El apóstol Pablo. Dice la Biblia que en el segundo viaje misionero, cuando viene con Bernabé, Bernabé le dice, Pablo, nos vamos al segundo viaje misionero. Y de pronto Pablo dice, ¿y quiénes van con nosotros? Y Bernabé le dice, no vamos nosotros y con nosotros va Juan Marcos. Y Pablo dice, Juan Marcos no va con nosotros. No va con nosotros. Y entonces allí en medio de todo aquel problema donde no podían ellos comprenderse, dice la Biblia que en ese instante se separaron. Pablo se separa de Bernabé y comienza así su segundo viaje Bernabé y el segundo viaje de Pablo. Bernabé tomó un camino y Pablo tomó otro. ¿Quién actuó bien? Cuando usted ve el final de la vida de Pablo, escribe, y cuando le escribe le dice a Timoteo, envíame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Los años dieron la razón a Bernabé, pero el momento de ímpetu de Pablo, en el enfrentamiento de que Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero, hizo que él dijera, no hay oportunidad. Juan Marcos no va con nosotros. ¿Y por qué no darle una oportunidad? Porque simplemente Pablo dijo, no. Si hubiera sido el Señor, yo creo que hubiera dado una oportunidad. Porque el Señor es el Dios de las segundas oportunidades. Y de hecho todos estamos aquí porque Dios nos ha dado una, otra y otra oportunidad. Entonces nos damos cuenta de que tiene que haber constancia en el discípulo. Un discípulo tiene que ser constante. Y para esto tenemos que estar enfocados en lo que en realidad la Biblia enseña. Ahora, en todo este proceso donde usted crece como un discípulo de Cristo, usted va a necesitar ser perseverante. Y para continuar creciendo se necesita la constancia, donde usted continuará aprendiendo. Usted no parará de aprender de la palabra. Usted no parará de aprender de la vida cristiana. Usted no va a parar de aprender de Jesucristo. Usted siempre aprenderá. Hasta que Dios lo llama a su presencia, usted continuará aprendiendo. Aun cuando usted está viendo todas estas cosas, usted necesita vivir el día a día y dejar que el afán cumpla su cometido. Día a día. Usted día a día tendrá que enfrentarse a un nuevo reto. Y ese nuevo reto necesitará constancia de usted como un discípulo. Usted cada día tendrá que enfrentarse a una nueva prueba. Una nueva prueba que llegará. Usted hoy está aquí, pero usted no sabe lo que va a pasar dentro de una hora, una llamada telefónica. Hace unos días atrás me acabé de levantar y de pronto me entraron como 3 llamadas telefónicas y ninguna de las 3 eran buenas. Acabadito de levantar, nos montamos en el carro, llevamos los muchachos a la escuela y la primera era un problema. Y ahí yo dije, bueno, la segunda, otro problema. Y la tercera, otro problema. Y cada uno de los problemas, aunque no tenían nada que ver conmigo, necesitaban la ayuda porque nos enfrascaba de alguna forma a todos como iglesia. Y era terrible.
Y tenía entonces que enfocarme porque no sabemos cuándo va a venir la prueba. Necesitamos entonces estar en una constancia o constantemente pegado al Señor como discípulos, porque no sabemos cuándo vendrá el nuevo reto, cuándo vendrá la nueva prueba o cuándo vendrá un ataque directo de parte del tentador, que no va a descansar, que va a estar constantemente allí para tentarnos. Y las tentaciones llegan nada más que con usted levantarse y cambiar la vista para el lugar equivocado. No me equivoco con eso. Las tentaciones comienzan nada más desde el mismo momento en que usted cede ante algo que usted sabe que está mal. Somos tentados constantemente. Entonces necesitamos constancia como discípulos de Cristo para poder seguir adelante. Para caminar como un discípulo, usted debe, en primer lugar, continuar ajustando tu vida a la palabra de Dios. Usted tiene que ajustar su vida a la palabra de Dios y eso es lo primero que usted tiene que hacer. Usted va a caminar como un discípulo, pero usted tiene que ajustarse a Dios, no Dios a usted. Un gran problema entre nosotros los creyentes es que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, que Dios se ajuste a mis planes, que Dios se ajuste a lo que yo quiero hacer, que Dios se ajuste a mis proyectos. Dios no se ajusta a los hombres. Los hombres tenemos que ajustarnos a Dios eterno, que es el que rige con su palabra los parámetros y preceptos que el hombre tiene que hacer. Entonces, como creyentes, si queremos ser discípulos, tenemos que ajustar nuestra vida a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos dice. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Cuando Dios les habla, hermano, cuando nos habla por medio de ella, nos está revelando lo que está a punto de hacer por nosotros. Porque Él quiere, ¿qué quiere? Que la palabra de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Él quiere hacer eso. Y esa es una invitación que Dios hace constantemente para que usted se ajuste. Cuando usted lee, Dios quiere que usted se ajuste a lo que está leyendo, a lo que está interiorizando. Dios quiere que usted aplique la palabra. Eso es parte de la vida constante, hermano. Una constancia como discípulo de estar ajustándome constantemente a Dios y no Dios a mí. Si usted quiere tener ese ejemplo bíblico, le voy a dar algunos ejemplos bíblicos para que usted comprenda cómo los hombres de Dios se ajustaron. Todos los hombres de Dios tuvieron que ajustarse a Dios. Dios no se ajustó a ninguno de ellos. Dios estableció los parámetros. Dios dijo, va a ser así. Y ahora tú te ajustas. Yo quiero que tú hagas esto de la manera que yo quiero. Tú te ajustas. Y yo quiero que tú comprendas eso. Yo quiero que usted comprenda eso. Si usted quiere ser un discípulo auténtico y usted quiere seguir creciendo en su vida espiritual, creciendo en el conocimiento de la palabra, tienes que ajustarte a su palabra. Tienes que sujetarte a su palabra. Y en este proceso usted y yo estamos hasta que la muerte nos separe. Por eso vamos a la Biblia y encontramos a un primer hombre. Vamos al Antiguo Testamento y encontramos a Noé. Noé no podía continuar con una vida rutinaria como él estaba viviendo después que Dios le habló. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo, vas a construir un arca, él no podía seguir viviendo como estaba viviendo. Él tenía que cambiar su perspectiva. Si Dios me habló y me dijo que tenía que hacer esto, yo no puedo seguir viviendo así. Yo tengo que ahora ponerme en manos del Señor para construir el arca. Y por eso es que Noé tuvo que hacer ajustes. Tuvo que hacer ajustes en su vida espiritual. Ajustarse a la palabra de Dios. Ajustarse a lo que Dios estaba pidiendo que hiciera. Y ahí Noé comenzó a construir el arca. ¿Se rieron de él? A montón. ¿Fue el payaso de su época? Díganle. Si usted quiere decirlo, dígalo. Fue un payaso para su época. Cuando Noé se paraba y decía, Dios me mandó a construir este enorme barco porque va a venir un diluvio. Y la gente pasaba y dice, qué payasada la tuya, chico. Y cuando vieron aquellas dimensiones de aquel arca que estaba construyendo Noé, lo miraban y decían, pero este se volvió loco completo. Está crazy. Es lógico. Porque cuando tú te ajustas a la palabra de Dios y comienzas a vivir como Dios quiere, el mundo, como dice la palabra del Señor, el mundo te aborrecerá. El mundo no va a comprenderte. Porque tú estás viviendo para el Señor. Tú estás viviendo para agradar a Dios, no agradar al mundo. Por eso es que el Señor le dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Lo dice así claramente el evangelista Juan cuando está hablando de Cristo. Dice, si fuerais del mundo, si ustedes son del mundo, el mundo los va a amar. El mundo va a amar lo que hacen.
Pero cuando ustedes se sujetan a la palabra de Dios, el mundo va a aborrecer lo que ustedes hacen, porque no estarán de acuerdo con la palabra. Y eso fue lo que pasó con todos estos hombres. Así pasó Noé. Así pasó también con la vida de Abraham. Abraham no podía quedarse en Ur o Harán y ser el padre de la gran nación que fue. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Salir de su tierra, entonces tenía que llevar a Abraham a un cambio radical de ajustes a lo que Dios le estaba diciendo. Él no podía quedarse en Ur, no podía quedarse en Harán. Él tenía que llegar a Canaán, porque esa era la tierra que Dios quería para él y para su pueblo después. Y llegó a Canaán, se ajustó. No había de otra. Yo pienso que quizás Abraham pudiera haberle dicho a Dios, Señor, caramba, ¿y por qué no en Ur? Si yo estoy aquí ya. Mira, aquí, Señor, ya yo tengo todo lo necesario. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis camellos, tengo mi yatecito allí para ir por el desierto. Tengo todo. Tengo todas las condiciones para vivir aquí. ¿Por qué tengo que salir y dar este recorrido para llegar al lugar? Es así como es. Tú te ajustas a mí. Entonces nosotros tenemos que aprender como seguidores de Jesucristo y constantes. Para poder crecer, tiene que haber una constancia del discípulo. Usted tiene que ajustarse. No Dios a usted. Usted va a la Biblia y va a encontrarse a otro hombre, Moisés. No podía quedarse pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y allí Dios bendecir la vida y sacar al pueblo de Israel de Egipto. No podía. Tenía que ajustarse a la palabra, al llamado de Dios. Dios le dijo desde la zarza, tus pies, el lugar donde estás pisando, el lugar santo es. Por tanto, tú ahora vas a ir al pueblo que está ahí en Egipto. Y vas a sacar al pueblo de Egipto y le dirás a Faraón que deje salir al pueblo. Y ahí Moisés puso todas las excusas. Ustedes conocen la historia bíblica, pero Moisés no pudo hacer lo que él quería. Es lo que yo quiero que usted comprenda, amigo mío y hermano que estás aquí hoy. No estamos aquí cuando conocemos a Jesucristo para hacer lo que queremos. Cuando hacemos lo que queremos, no podemos entender un discipulado auténtico, ni ser discípulos de Cristo auténticamente. Cuando hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces somos sus discípulos. Somos sus discípulos. Y así nos llama el Señor. Porque obedecemos su palabra. Y somos sus amigos porque somos los que obedecemos su palabra. No podemos ser llamados amigos si no obedecemos su palabra. No podemos ser llamados discípulos si no obedecemos su palabra. Su palabra es la verdad y es la que nos conforta. Tenemos que continuar ajustando nuestra vida a la palabra de Dios. Tiene que haber ajustes concretos acerca de lo que debo hacer o no. David tuvo que dejar las ovejas de su padre para ser rey. No podía ser rey siendo pastor de ovejas. Dios lo llamó, fue ungido y tuvo que dejar esto. Amós, el profeta Amós, tuvo que dejar también las higueras, sus higueras para ir a predicar a Israel. No podía quedarse allí cultivando las higueras, echándole agüita a las higueras. No, Dios lo llamó. Al llamarlo, él iba a ser un profeta que iba a dar un mensaje al pueblo. Tenía que ajustarse a Dios. Y lo digo con toda claridad, hermanos, porque tenemos que ajustarnos a Dios. Usted quiere crecer espiritualmente. Usted quiere crecer en la vida cristiana. Usted quiere ser un discípulo auténtico. Tienes que ajustarte. Vas a tener altas y bajas, sí, pero tienes que ajustarte. Tienes que ir allí y pegarte a Dios, pegarte a lo que Dios tiene para ti. Así encontramos a Jonás. Jonás, por mucho que quiso luchar contra Dios, no pudo. Yo cada vez que veo la historia de Jonás, yo digo, caramba, qué muchacho más testarudo. Como los que tenemos aquí en nuestras iglesias. Oye, pero mira qué cabezón. Esos hijos nuestros que quieren hacer a Pepe lo que quieren. ¿Qué cabezones son? Pero al final tienen que hacer lo que tienen que hacer. Eso tuvo que hacerlo también Jonás. No voy a ir a Nínive. Y se hizo, como decimos en buen cubano, el chivo con tontera. Y se hizo así, se montó en otro barquito para irse para otro lugar. Y aquel chivo con tontera fue echado al mar. Porque Dios le dijo, vas a Nínive. Por encima de todo, tú te ajustas a mí. Yo no me ajusto a ti. Yo soy el Dios eterno y soy el que te digo lo que debes hacer. Soy el que te creé. Soy el que doy vida a tu vida. Soy el que te doy aliento.
Soy el que hace que tus pies caminen. Soy el que hace que tus pulmones se inflamen y desinflamen cuando entra el aire. Soy el que hace que tú puedas ver con la pupila de tus ojos. Soy el que hace exactamente de que tú puedas vivir los años que yo te voy a dar. Yo soy el Dios eterno. Tú te ajustas a mí. No podemos entender otra cosa en la palabra de Dios que no sea así. Dios lo ha dicho y así es. Nosotros estamos sujetos a Dios. Y para ser un discípulo usted tiene que ajustarse a la voluntad perfecta y agradable de Dios. La Biblia es clara acerca de esto. Los pescadores, los 4 pescadores que eran discípulos del Señor, no podían quedarse en las barcas pescando peces. El Señor les dijo, yo os haré pescadores de hombres. ¿Y cómo vamos a vivir ahora, Señor? Si yo vivo allí de los peces del mar de Galilea. Las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar. Ustedes me van a seguir y van a confiar. Hermanos, así. Hay que ajustarse. Y cuando digo todo esto, hermanos, no estoy diciendo de que Dios le esté diciendo todo esto para que usted abandone ahora su trabajo. Voy a dejar mi trabajo porque ahora tengo que ajustarme a Dios. Aunque todos estos hombres se rindieron sus vidas completas a Dios, el principio de hacer ajustes se mantiene aún para aquellos que no son llamados de esta manera, sino que servimos a Dios como lo hacemos nosotros. Lo que usted hace como creyente, como usted vive como creyente, necesita ajustes. Necesitas apretar las tuercas constantemente. Constantemente. Si usted ahora toma su carro y después de 5,000 o 10 millas usted no va y le hace un cambio de aceite y lo ajustas nuevamente, cuando pase unas millas más, usted va a empezar a ver un humito por ahí. Y de pronto se le fundió el carro. Porque no hizo los ajustes. Todo necesita ajustes. Su vida espiritual necesita ajustes. Necesitamos ser ajustados por el Señor para poder seguir creciendo. Hay un segundo principio. Para caminar como un discípulo debes mantener tu vida en dependencia. No solamente en ajuste, dependencia. Depender de Dios. Nuestra dependencia de Dios nos llevará a conocer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Dios quiere obrar a través de nosotros. Jesús dijo que nuestra relación con Él, era como la vid y los pámpanos. Si permanecemos en la vid, podemos llevar frutos. Pero separados de Él, como dice la Escritura, repítanlo, nada podéis hacer. Separados de Cristo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Tenemos que mantener una vida de dependencia de Dios. Depender de Dios. No somos suficientes para depender de nosotros mismos. Nosotros somos hijos. Y somos hijos que aunque crezcamos, siempre vamos a necesitar de nuestro Padre Celestial. Necesitamos estar en constante dependencia. Depender de Dios eterno, que es el que está allí para nosotros. Separados de Él no podemos hacer nada. Y este punto es de suma importancia para nosotros como creyentes, ya que si Dios no obra en usted, no puede hacer nada para producir frutos para el reino de Dios. Ninguna persona que no se rinde al Señor y depende de Dios va a dar fruto. Va a ser como la higuera estéril. Y ustedes conocen, algunos seguro, la historia de la higuera estéril. No la voy a contar. Solo voy a decirle que después de haber sido dada oportunidades, fue cortada porque no llevó fruto. Una vida sin fruto es una vida vacía. Quiero decirte, mi hermano, que estás acá, que todos los creyentes hemos sido llamados a dar frutos. Todos los creyentes. No hemos sido llamados frutos solamente a llevar fruto nosotros los pastores, los ministros, los que servimos. No, todos los creyentes hemos sido llamados a dar frutos. Frutos. Pero usted no puede dar frutos si usted no mantiene su vida pegada a la vid. Necesitamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es vital para llevar buenos frutos. Cuando usted vive en dependencia de Dios,
Él es quien realiza lo que se propone hacer a través de usted. Él es el que va a hacer la obra en usted y por medio de usted. Nosotros solamente nos unimos a esto, a la obra del Señor. Hace algún tiempo atrás, no sé si 1 año o 2 años, que cuando predicaba acerca de mi experiencia con Dios, cuando uno tiene una experiencia con Dios. Y era basado en algunos principios de un libro que escribió, no sé si lo voy a decir bien, Henry Blackaby, así lo he dicho yo toda mi vida. Pero este escritor cristiano, en uno de los puntos que tocaba acerca de la experiencia con Dios, él siempre dijo, Dios no se une a nosotros para hacer su obra. Y esto es lo que pasa con los proyectos de nuestras iglesias. Si nuestros proyectos no están ajustados a Dios, no prosperan. Escuchen esto, hermanos. Yo puedo tener una iglesia con un pragmatismo total. Los americanos somos muy pragmatistas. Muy pragmáticos. Todo es muy calculado. Esto, tanto por tanto, es tanto. 2 por 2 es 4. Y no se salen de ahí. El pragmatismo es parte de la filosofía del pueblo americano y por eso ha llevado a esta nación a donde está. Gloria a Dios, pero la iglesia es diferente. ¿Ok? Yo no puedo decirle a Dios mi plan para que Dios se una a mi plan. Yo planifico, claro que planifico. Hay que planificarse. Y eso es parte del plan que uno como iglesia debe tener proyección. Pero nuestra proyección y nuestro plan no puede ser basado en filosofías que vienen de crecimiento y de crecimiento o que alguien dijo o que alguien... La filosofía es bíblica. Es lo que dice la Biblia. ¿Cómo usted va a crecer? ¿Cómo dice la Biblia que crece una iglesia? ¿Cómo usted va a impactar al mundo? ¿Cómo dice la Biblia que usted impacta al mundo? Y eso lo habíamos hablado en predicaciones anteriores cuando hablamos de la iglesia primitiva. Lo que hacía la iglesia primitiva y lo estableció como principios de vida fue lo que hizo que Dios añadiera a la iglesia los que iban siendo salvos. No era el pragmatismo de aquellos primeros creyentes. Era su vida entregada haciendo la voluntad de Dios, sujetos, ajustados a Dios, lo que Dios bendijo en aquella primera iglesia. La iglesia tiene que concientizar de que nosotros estamos aquí para unirnos a la visión de Dios. Esta es la visión de Dios y nosotros nos unimos a tu visión, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Tu palabra habla claramente que tu voluntad es agradable, perfecta y una bendición para nosotros. Yo me ajusto a tu voluntad, no tú a la mía. Dios no se va a ajustar a nuestra voluntad porque Él es Dios. Entonces, para mantenernos constantes, una constancia total como discípulos del Señor, debemos mantener esa dependencia total. Y por último, para caminar como un discípulo debes pagar un precio. Escucha esto, hermano. No estoy hablando de dinero aquí. No se asuste. Yo no estoy diciendo ahora que saque el bolsillo y tire el cheque. No. No es nada de eso. Todo discípulo y seguidor de Cristo va a pagar un precio como discípulo en su vida, en su entrega y en su vida espiritual. Va a pagar un precio. El Señor lo dijo cuando hizo aquel llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay una invitación. El Señor te está invitando. Fíjense que Dios no fuerza nada. El Señor te dice, ¿tú quieres ser mi discípulo? Entonces todos nosotros vamos a levantar la mano. ¿Quiénes quieren ser los discípulos de Cristo? Todos vamos a decir, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Entonces vea la palabra. Niégate a ti mismo. La invitación todo el mundo está. Es como el joven rico cuando vino donde estaba el Señor. Y el Señor le dijo, bueno, y todo esto. Y dice, no, tú le das a los pobres. Sí, yo hago todo esto. Yo hago esto y entonces vende todo ahora. Y dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque le tocó la sensibilidad. Entonces es lo mismo. Cuando se hace la invitación, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Hay una invitación global para todo el que quiera ser discípulo. Venga a mí, venga a mí. Pero si usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y cuando estamos hablando de negarnos, estamos hablando de que en esta invitación que usted tiene que negarse, está renunciando a sus deseos egoístas y carnales. ¿Usted se imagina eso? Todas esas cosas que usted desea, usted tiene que renunciar a todo eso. ¿Cómo voy a hacer? No, Señor,
¿Sabes lo que me está pidiendo? Sí, el Señor sabe lo que le está pidiendo. Y por eso es que se lo está pidiendo. Porque sabe lo que le está pidiendo. Porque para ser un discípulo de Cristo usted tiene que sujetarse a Dios y pagar un precio. La vida cristiana, mucha gente la están tomando tan placentera y lo único que se habla es de que somos esto, somos lo otro. No, hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Y el precio de un discípulo tiene que ser renuncia. No voy a vivir más así. Y ese es parte del crecimiento en tu vida espiritual. Usted necesita crecer. Todo no es fiesta. Cuando usted vive pegado a la vid, cuando usted vive renunciando, cuando usted vive exactamente haciendo la voluntad de Dios, usted será probado, usted será tentado y pagarás el precio de un discípulo. Porque si a Cristo lo aborrecieron, a usted también. Si a Cristo lo negaron, a usted también. Si a Cristo lo maltrataron, a usted también. Y ese es el precio que pagamos por ser discípulo. ¿Está usted dispuesto? Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día. Cada día. Oye, eso es duro, hermanos. Duro. Pero Él la cargó por nosotros. ¿Usted quiere ser un discípulo y seguir creciendo en su vida espiritual? Tome su cruz cada día. Cada día. Por eso la Biblia dice, basta cada día su propio afán. Usted no esté pensando el tercer día. Cuando han venido personas a decirme, pastor, estoy tratando de luchar con esto, un día a la vez. Siempre le digo eso, un día a la vez. No, pero ¿cómo voy a visualizarme yo en el futuro? No mires hacia adelante, mira un día a la vez. Porque es imposible visualizar lo que va a pasar dentro de... Ok, cuando hay una visión clara, usted visualiza el futuro, pero cuando usted está abandonando cosas y está luchando con cosas, tiene que vivir un día a la vez. Vencí hoy. Señor, ayúdame mañana. Y cuando tú te levantas ya, desde que te levantas en la cama ya, wow, empiezas ya con la carga de algo que tienes que dejar, de algo que tienes que hacer. Esa es la constancia de un discípulo, hermanos. Tiene que haber constancia. No podemos seguir viviendo vidas mediocres. Muchos creyentes viven vidas superficiales. Son cáscara. ¿Saben lo que es cáscara? Están simplemente enchapaditos por fuera. Pero lo tocas nada más y descubres lo que hay dentro. No podemos vivir así. No se puede vivir así. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Tomar la cruz cada día. Y esto requiere exactamente una entrega total. Mediante esta declaración, el Salvador hizo hincapié en que todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo tienen que negarse a sí mismos, controlar sus deseos, apetitos y pasiones, sacrificarlo todo y someterse a la voluntad de Dios, tal como Él lo hizo al Padre. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, eso lo dijo Cristo en Getsemaní. Cuando oraba y decía, Padre, pasa de mí esta copa. Yo miro el reflejo de ese pasaje y yo digo, caramba, si Cristo tenía el poder para no ir a la cruz. El problema era que Dios mismo había establecido la manera para salvar al hombre. En el Antiguo Testamento tenía que haber sacrificio. El sacrificio del Cordero para poder perdonar el pecado del pueblo. El precio era sacrificio. No había otra forma. Él no podía llegar y decir, yo soy el Dios poderoso y salvar. Él lo podía hacer, pero él mismo se iba a negar a sí mismo. Negar como él había establecido todos los parámetros y pautas y no lo hizo negándose a sí mismo. Él se negó a sí mismo, no queriendo hacerlo más fácil, sino haciéndolo de la manera que él mismo lo estableció. La cruz fue la manera. Entonces Cristo tuvo que ir a la cruz. No mi voluntad, Señor. Así está establecido y a la cruz iremos. Y allí Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y ahora queremos ser discípulos y tener vidas donde todos sean bendiciones.
Qué bueno es que el pastor todos los domingos se para aquí a predicar de el ánimo para bendecirle. Y tú vas a ser bendecido. Bendito es el Señor que nos dio la victoria. Tú la puedes tener esta semana. Adelante. Y que todos sean mensajes motivacionales para animarle a usted. Pero usted tiene que sentir la presión y la carga de que la vida no es así. No es así. Somos vencedores. Claro que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Siempre voy a predicar que Dios nos ha hecho vencedores por medio de Cristo. Pero la victoria más grande es la salvación que hemos tenido gratuitamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero todo lo demás requiere sacrificio. Y pagar el precio como un discípulo de Cristo es un alto costo. Entonces, mi querido hermano y amigo, hay un proceso. Y en este proceso todos nosotros estamos enfrascados. Y con esto estoy terminando. Primero usted tiene que reconocer su condición. Para poderse enfrascar en el proceso de crecimiento, usted tiene que saber que tiene necesidad. Debe tener un corazón humilde. Señor, necesito de ti. Pero después usted tiene que ir incorporando muchos otros elementos. Rendir su yo. Rendir su voluntad al Señor. Señor, tú eres el que puede. Después comenzar a renovar. Una renovación constante en nuestro crecimiento. Abandono e incorporo, abandono e incorporo. Abandono, carnalidad e incorporo. Frutos del Espíritu. Pero después de esto entonces viene la cuestión de que tú incorporas principios y estos principios se convierten en convicciones de vida. Pero los ataques continuarán. ¿Y cómo me mantengo ahí lleno del Espíritu Santo? Para mantenerte lleno del Espíritu Santo, usted debe dejar de contristar al Espíritu Santo de Dios que está en usted, no pecando, porque usted va a tener luchas. Y además de eso, usted va a seguir buscando constantemente la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces usted va a llegar al último punto, ya, la constancia que debemos tener como discípulos, donde usted va a comenzar a ajustarse. Y lo primero que usted va a hacer es ajustarse a la palabra de Dios para poder vivir en constancia, un día a la vez. Después usted se va no solamente a ajustar a la palabra de Dios, sino que usted va a vivir en constante dependencia. Y eso es lo que hacen los discípulos. Dependencia total del Padre, de la enseñanza de su Dios. Y por último, cuando usted está viviendo de esta forma, donde ya usted está en una plenitud y usted sabe que es tentado, usted es atacado, usted va a pagar un precio. Y dice la Biblia, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ustedes, si quieren vivir como el mundo, vivan como el mundo. El mundo no te va a aborrecer, te va a acoger. Pero como no somos del mundo, entonces el mundo nos va a aborrecer. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No lo digo yo, lo dice la palabra. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, si ustedes guardan mi palabra, también guardarán la vuestra, porque el testimonio de ustedes impactará la vida de otros. Y van a creer en el Señor por la integridad de ustedes. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo. Nos ponemos en pie para orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de compartirla en este tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice todo lo que estamos haciendo para honrarte a ti, Señor. En tus manos estamos. Ayúdanos a ser discípulos viviendo una vida constante de crecimiento. Como discípulos que amamos tu palabra, que amamos tu voluntad. Estamos en tus manos, Señor. Todo te lo agradecemos a ti, Señor, y te damos gracias en nombre de Cristo. Y tu iglesia dice, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.